Hola, muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana. Y bueno, ya casi pagan el aguinaldo, muchas personas salen a hacer mandados y qué horror porque se vienen las presas y accidentes de tránsito. Pero bueno, les vengo con toda la información al respecto. Me traje hoy a Andrés Fernández, juez de tránsito y juez penal, para solventar todas las dudas respecto a qué debemos hacer frente a un accidente de tránsito. Andrés, muy buenos días. Sí, buenos días, María Marta. Muchísimas gracias, igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Vieras que muchas personas se preguntan que cuando ocurre un accidente de tránsito, porque a veces no es tan grave, a veces más o menos y a veces sí, ¿cuándo uno debe llamar al oficial de tránsito para hacerle la boleta? Claro, eso es importante, María Marta, porque cuando nos vemos involucrados en una colisión, en un choque, y hay daños materiales, entonces es importante que llamemos a la policía de tránsito para que confeccionen los documentos que luego van a ser necesarios presentar en un juzgado de tránsito. Andrés, qué importante también es explicar, porque muchísimas personas dicen, bueno, yo voy a llegar a un arreglo en el lugar del incidente. ¿Cuándo se puede llegar a un arreglo? ¿Cómo podemos llegar a un arreglo? Claro, eso también es importante. Si nosotros tuvimos un accidente, podemos llamar al oficial de tránsito para que se haga el proceso judicial, o bien podríamos en el mismo sitio donde ocurrió el incidente llegar a un arreglo verbal con otra persona. Ahora, es importante que tal vez uno siempre vaya a brindar la declaración ya en el juzgado de tránsito. ¿Cuántos días tengo para ir a brindar la declaración? Claro, tenemos 10 días, según la ley de tránsito, para presentarnos al juzgado de tránsito a partir de que se nos entregó la boleta de citación, y esto es importante porque ahí nosotros vamos a brindar nuestra versión sobre los hechos y nos van a explicar nuestros derechos dentro del proceso judicial. Entonces es importante que vayan con la boleta de tránsito y para brindar la declaración. Exactamente, esa boleta es la que te va a identificar como parte de ese proceso judicial, parte de ese expediente. Ahora, muchas personas también tienen accidentes y tal vez sufren golpes leves, no son tan graves y dicen, no, yo no voy a ir a trasladarme al hospital. Expliquemos la importancia de por qué hay que trasladarse al hospital o un centro médico para que le brinde atención. Claro, esto también es relevante porque en muchas ocasiones el mismo día donde ocurrió el choque, tal vez no sintamos que nuestro cuerpo sufrió una lesión tan grave, pero luego pueden venir efectos posteriores en la salud, muchas veces producto del efecto latigazo o de otras situaciones que posteriormente es necesario que queden documentadas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay lesionados dentro de un accidente de tránsito? ¿Cierto que pasa ya a la vía penal, ya no se queda en la vía tránsito? Claro, si las lesiones que la persona conductora o pasajera tuvo implicaron una incapacidad temporal mayor a 5 días, entonces el juzgado de tránsito ya no va a conocer ese proceso judicial y va a trasladar el expediente al Ministerio Público, y eventualmente eso se va a conocer en sede penal para que se investigue si se cometió o no un delito de lesiones culposas. Ahora, Andrés, ¿qué pasa si más bien uno sufre una colisión y no tiene seguro, no tiene póliza ni del INSS ni de otra aseguradora? Claro, si no tenemos una póliza de seguro, entonces eventualmente en el proceso judicial no podríamos llegar a un arreglo utilizando la póliza de seguro, y tendría que ser a través de los recursos o los medios propios de los cuales dispongamos. Y más bien, ¿qué pasa si es una persona la que me colisiona a mí y no cuenta con seguro? Que eso pasa muchas veces. Claro, si la otra persona tampoco cuenta con seguro, entonces cualquier tipo de arreglo al cual se quiera llegar fuera del proceso judicial o dentro de este, tendría que ser con los recursos propios de esta persona. ¿Sabe qué me parece interesante? Tal vez explicar lo del seguro obligatorio que va incluido dentro del marchamo, cuando uno puede utilizarlo dentro de un accidente de tránsito. Claro, cuando se trata de accidentes de tránsito, siempre hay un rubro, un monto que se cobra para eventualmente utilizarse para daños frente a terceros. Entonces, cuando ocurre un accidente, lo podríamos utilizar en estas circunstancias. ¿Sabe qué también sucede muchísimo, y esto es terrible? Cuando existe una colisión y el conductor se da a la fuga. De hecho, el sábado estaba contando un caso de esos con un ciclista, lo colisionó un vehículo y se dio a la fuga. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, es muy común que hayan personas que quieran evadir su responsabilidad en el accidente, se retiren del lugar donde ocurrió, y entonces la persona lo que tiene que hacer es llamar al inspector de tránsito, que él confeccione las boletas respectivas, y en el proceso judicial se les va a solicitar el nombre completo, número de identificación y alguna dirección para localizar
al conductor o a la conductora que se dio a la fuga para poder localizarlo y que se cumpla con el debido proceso. Andrés, ¿sabe qué sería también importante? Indicarle a la gente un tip adicional. Cuando colisionan, qué importante es ir a ver el lugar de los hechos y buscar, por ejemplo, si hay algún video que puedan solicitar a algún comercio, etcétera. Pero ¿qué pasa si uno va más bien al comercio, solicita ese video y le dicen, no, yo no le voy a brindar un video a no ser que un juez me ordene? ¿Uno le puede solicitar esa orden al juzgado? Claro. Si hay algún tipo de prueba que la persona quiera tomar en el sitio del hecho, por ejemplo, fotografías, las puede aportar dentro del proceso judicial, la ley de tránsito lo permite. Y además, si existe algún video que es necesario recabar, la persona se presenta al juzgado, le solicita al juez que confeccione una orden para que le entreguen ese video y el comercio estaría obligado a cumplir con esa orden de entrega. Qué importante también es dar otro tip, porque las personas a veces creen que en cualquier momento pueden ir a pedir el video y generalmente cuando se guardan esos videos más o menos no superan más de los 30 días, entonces si llegan después del mes le van a decir, bueno, Daisy, con mucho gusto se lo hubiéramos dado, pero ya se borró el video. Claro, es muy común que esos sistemas de almacenamiento de información no tengan tanta capacidad y en consecuencia es importante que la persona actúe con rapidez para que esa prueba se pueda recabar en tiempo, porque si no, entonces lo que le pueden decir es que no se lo quieren entregar, sino que ya el video fue borrado. Y ahora, ¿qué pasa también cuando el vehículo que me colisiona más bien está a nombre de otra persona? Y uno llega y se mete al registro y dice, pero esta no es la persona que me chocó. Claro, si el vehículo está a nombre de otra persona, eventualmente también va a ser necesario traer al proceso al dueño registral, y en la práctica lo que se hace es publicar un edicto, es decir, un comunicado en el Diario Oficial La Gaceta, para que el dueño registral de ese vehículo se haga presente al expediente judicial y haga valer sus derechos. También podríamos tratar de ubicarlo de alguna manera antes, ¿verdad? Qué sé yo, ahora también en las redes sociales no es tan difícil encontrar personas, tratar de ponerse de acuerdo con ese dueño registral y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Sí, claro, las personas pueden hacerlo de la forma que estimen conveniente, siempre y cuando no ejerzan ningún tipo de presión indebida y todo se haga dentro de lo que establece la ley. Andrés, qué importante también vos como juez de tránsito explicarle a las personas, porque la gente cree que cuando ya termina o se están en juicio, ustedes los jueces son los que resuelven ya respecto a daños y perjuicios. ¿Cómo pasa eso en la vía judicial? La ley de tránsito lo que señala es que si la sentencia es estimatoria, es decir, a favor de alguna de las partes, hay una condena en daños y perjuicios en abstracto, es decir, los jueces de tránsito no establecen un monto específico o concreto, sino que nada más establecen el derecho a cobrar los daños y perjuicios, pero ya sería en otro proceso judicial aparte, donde se cobren. Entonces, también importantísimo dejar claro que tal vez en la vía de tránsito no es indispensable contar con un abogado, pero no estaría de más. Pero en la parte de ejecución de sentencia, ahí sí no queda de otra que contar con un abogado porque es la vía civil. Claro, en el proceso judicial de tránsito, como vos indicás, no es necesario o indispensable que la persona se presente con un abogado, es un derecho que la persona tiene, pero ya el hecho de contar con un abogado va a ser indispensable si tenemos una sentencia a favor para cobrar esos daños y perjuicios, para la parte de ejecución de la sentencia. Y ya para ir cerrando, ¿qué pasa si yo tengo una sentencia a mi favor y voy a cobrar y me doy cuenta que la persona que me chocó no tiene con qué pagar? ¿Qué hago? Bueno, si la persona no tiene con qué pagar porque no tiene bienes inscritos a su nombre, no tiene algún salario que se pueda embargar o algún otro tipo de bien, propiedades, vehículos, entonces siempre queda la posibilidad de que dentro de los siguientes 10 años se pueda cobrar esa suma de dinero. Y ahora, si yo quiero llegar a un acuerdo antes de que finalice el proceso judicial, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Eso es importante, María Marta, porque en principio el juzgado va a convocar a una audiencia de conciliación para que las personas lleguen a un arreglo, pero si no llegan a un arreglo, el proceso judicial continúa, se dicta sentencia, entonces lo importante es que antes de que se vaya a dictar esa resolución de ese caso, las personas lleguen a un arreglo, porque si no después, claro, se puede llegar a un arreglo judicial, pero ya con una condena eventualmente respecto a alguna de las personas. Andrés, no me queda más que agradecerte por venir a aclarar todas estas preguntas el día de hoy. Y gente, mucha atención entonces, porque ahora con las presas de diciembre, pues lamentablemente vienen accidentes de tránsito, y tomen estos consejos pues para
que no tengan más dudas al respecto. Nos vemos el próximo lunes en otro Contacto Legal.